¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu Santo realmente está en tu vida? Tal vez horas, tal vez has sentido momentos de paz en medio de la tormenta, o quizá has experimentado un cambio en tu corazón que no puedes explicar. Pero en lo profundo te surge la duda, ¿será esto obra del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo estar seguro de que su presencia habita en mí y no es solo una emoción pasajera? Muchos creen que el Espíritu Santo es una fuerza distante, un misterio reservado solo para algunos pocos. Sin embargo, la verdad es que Él está mucho más cerca de lo que imaginas, y cuando se manifiesta en tu vida, lo hace con señales claras, inconfundibles, que marcan un antes y un después en tu caminar espiritual. No son teorías, ni conceptos abstractos, son experiencias reales que transforman tu manera de vivir, de sentir y de enfrentar cada día. En este video vamos a descubrir 7 señales que confirman que el Espíritu Santo ya está contigo. Y lo más impactante es que quizá, sin darte cuenta, ya las has estado viviendo. Tal vez en esa paz que sentiste cuando todo parecía derrumbarse, en esa fuerza inexplicable que te sostuvo en medio del dolor, o en ese amor que brotó de ti hacia alguien que antes te resultaba imposible perdonar. Esas pequeñas luces en medio de la oscuridad no son casualidad, son huellas de la presencia viva de Dios en tu interior. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, quédate en mi vida, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Imagina por un momento lo que sucederá cuando abras completamente tu corazón a esta realidad. Ya no tendrás que vivir dudando si Dios escucha tus oraciones. Ya no sentirás ese vacío que tantas veces te ha hecho pensar que estás solo. El Espíritu Santo es más que una sensación, es una presencia que guía, consuela, corrige y fortalece. Y cuando aprendes a reconocer sus señales, tu vida se convierte en una aventura espiritual donde cada paso está acompañado de la certeza de que no caminas solo. Por eso quiero invitarte a quedarte hasta el final de este video. Cada señal que veremos no solo será una enseñanza, sino una oportunidad para que examines tu propia vida y descubras en qué momentos el Espíritu ya ha estado obrando en ti. Porque lo que viene no es un mensaje cualquiera, es un recordatorio de que Dios ya ha puesto su sello sobre ti y que el Espíritu Santo está más presente de lo que alguna vez imaginaste. Cuando hablamos de señales del Espíritu Santo, no nos referimos a luces en el cielo o a experiencias extraordinarias que solo unos pocos pueden tener. Las verdaderas señales son más profundas y al mismo tiempo más sencillas. Se manifiestan en tu corazón, en tu manera de reaccionar ante la vida, en cómo enfrentas las pruebas y en la forma en que empiezas a amar sin medida. El Espíritu Santo se reconoce en lo cotidiano, en la calma que sientes cuando todo se derrumba, en el deseo de buscar más de Dios aun cuando el mundo te ofrece distracciones. En esa voz interior que te advierte o te guía hacia lo correcto. No son señales que aparezcan de golpe, como un destello que lo cambia todo de un día para otro. Más bien son huellas que se van marcando poco a poco, hasta que un día descubres que ya no eres el mismo. Estas 7 señales son claras porque no dependen de emociones pasajeras. Son como raíces que el Espíritu va plantando dentro de ti y que tarde o temprano empiezan a dar fruto. Cuando aprendas a reconocerlas,
Tu fe se afirmará, porque sabrás con certeza que no caminas solo, que su presencia es real y que tu vida ya está siendo transformada desde adentro. Señal número 1. Un cambio profundo en tu corazón. Una de las señales más evidentes de que el Espíritu Santo ya está en tu vida es el cambio profundo en tu corazón. No hablo de un simple cambio de ideas o de costumbres externas, sino de esa transformación silenciosa pero poderosa que empieza a moldear lo más íntimo de tu ser. Es como si de repente, lo que antes parecía normal ya no lo es, lo que antes no te preocupaba ahora te incomoda, y lo que antes ignorabas de Dios ahora se convierte en lo más valioso para ti. Cuando el Espíritu Santo llega, lo primero que toca no son tus circunstancias externas, sino tu interior. Empieza quitando durezas, suavizando lo que estaba rígido, y despertando una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Tal vez recuerdes que, en otro tiempo, tu corazón se llenaba fácilmente de orgullo, resentimiento o indiferencia. Pero ahora, aunque aún luches con esas emociones, ya no puedes sentirte cómodo en ellas. Algo dentro de ti, esa voz suave, ese susurro de Dios, comienza a inquietarte para llevarte hacia otra dirección. Imagina a alguien que llevaba años cargando rencores. Cada vez que pensaba en una persona que le había hecho daño, sentía rabia y hasta deseaba vengarse. Pero un día, sin saber cómo, comenzó a sentir compasión. No es que olvidara lo que había pasado, pero esa herida que antes era un muro se transformó en una oportunidad para perdonar. Ese cambio no viene de la fuerza de voluntad, porque humanamente no siempre podemos perdonar ni sanar solos. Ese cambio solo lo provoca el Espíritu Santo cuando empieza a habitar en el corazón. El cambio en tu interior también se nota en los deseos que comienzan a nacer en ti. Quizás antes buscabas solo lo material, el éxito, el reconocimiento de los demás. Y aunque esas cosas aún pueden ser parte de tu vida, de pronto ya no tienen el mismo peso. Empiezas a anhelar la paz más que la fama, la presencia de Dios más que los aplausos, la obediencia a su palabra más que la aprobación del mundo. Es un cambio en tus prioridades, en lo que consideras esencial, y ese reordenamiento viene de la obra del Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que escuchas una predicación, lees un versículo o simplemente piensas en Dios y de pronto se te llenan los ojos de lágrimas sin entender muy bien por qué? Eso es señal de que tu corazón ya no es el mismo. Lo que antes pasaba desapercibido ahora te toca profundamente. El Espíritu Santo abre tus ojos y despierta tus emociones espirituales, haciéndote percibir lo divino en lo cotidiano. La Biblia lo dice claramente: les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36, versículo 26. Esa promesa no es algo abstracto, sino una realidad que ya se empieza a cumplir cuando reconoces que dentro de ti algo cambió. No eres la misma persona, porque el Espíritu Santo comenzó a escribir una nueva historia en lo más íntimo de tu ser. Un ejemplo sencillo es cómo reaccionas ante tus errores. Antes quizá justificabas tus fallas o las escondías. Pero ahora, cuando caes, sientes un dolor distinto, no por la vergüenza humana, sino porque sabes que lastimaste el corazón de Dios. Y al mismo tiempo, junto a ese dolor, surge un deseo sincero de levantarte y acercarte más a Él. Esa lucha interior es señal de vida espiritual, de que el Espíritu Santo está obrando en ti, corrigiendo y transformando poco a poco tu carácter. Ese cambio en el corazón no siempre es inmediato ni perfecto. No significa que de un día para otro dejes de equivocarte o de sentir emociones negativas. Pero sí significa que algo nuevo se está formando dentro de ti, que ya no eres esclavo de lo mismo y que la dirección de tu vida ha cambiado. Es como si antes caminaras hacia un rumbo oscuro y, aunque todavía tropieces, ahora avanzas hacia la luz.
Cuando el Espíritu Santo está en ti, empiezas a sentir amor por cosas que antes no llamaban tu atención. Te nace un interés genuino por la oración, por la palabra, por la comunión con Dios. Y aunque haya días de cansancio o de distracciones, esa sed interior siempre vuelve a despertarse, recordándote que solo en Dios está tu fuente. El cambio profundo en el corazón también se manifiesta en la manera en que miras a los demás. Empiezas a ver más allá de las apariencias, a comprender que cada persona lucha con sus propias batallas. La compasión que antes no estaba, ahora florece. Y lo más sorprendente es que, aun cuando alguien te hiere, no puedes evitar recordar la gracia que Dios tuvo contigo, y esa gracia te empuja a extender misericordia. Piensa en Pedro, aquel discípulo que negó a Jesús 3 veces. Antes de recibir al Espíritu Santo, su corazón era débil y temeroso. Pero después de Pentecostés, se levantó con valentía y predicó a multitudes sin miedo. Ese mismo Pedro que antes se escondía, ahora hablaba con poder. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo transforma tu corazón. Lo que estaba atado por el temor se convierte en valentía, lo que estaba seco se llena de vida. Muchas veces este cambio se percibe primero en lo pequeño. En cómo hablas, en cómo tratas a tu familia, en cómo respondes a las provocaciones. Un día descubres que ya no reaccionas igual, que ya no dices lo mismo, que algo cambió en tu interior. Y puede que otros lo noten antes que tú, porque el Espíritu Santo hace de tu vida un testimonio, incluso cuando no te das cuenta. Ese es el milagro del cambio profundo en el corazón. Lo que antes estaba endurecido comienza a ser moldeado como barro en las manos del alfarero. Lo que antes estaba roto empieza a sanar, y lo que parecía muerto comienza a tener vida. Es un cambio tan real que incluso quienes te rodean pueden notarlo, aunque tú mismo no siempre seas consciente de cuánto has avanzado. Así que si has experimentado un cambio así, esa sensibilidad nueva hacia Dios, ese deseo de amar, esa necesidad de caminar en la verdad, puedes estar seguro de que no es casualidad. Es el Espíritu Santo quien ha entrado en tu vida, marcando con su presencia cada rincón de tu corazón. Y aunque todavía falte camino por recorrer, no te desanimes. El hecho mismo de sentir la lucha, de reconocer que quieres avanzar, es señal de que el Espíritu está en ti. Porque donde antes había indiferencia, ahora hay un anhelo, donde antes había orgullo, ahora hay humildad, donde antes había dureza, ahora hay ternura. Eso solo lo produce Dios. El cambio en tu corazón es la primera gran confirmación de que no estás solo, de que el Espíritu Santo ya comenzó su obra en ti, y de que lo que Él empezó, lo llevará a término hasta el día en que veas a Cristo cara a cara. Señal número 2. Paz sobrenatural en medio de la tormenta. Hay algo que distingue con claridad la obra del Espíritu Santo en una vida, la paz que trae en medio de las tormentas. No se trata de una tranquilidad superficial que depende de que todo esté en orden, sino de esa calma inexplicable que permanece aun cuando las circunstancias parecen derrumbarse a tu alrededor. ¿Te ha pasado que, en un momento en el que todo indicaba que debías estar desesperado, en vez de ansiedad sentiste serenidad? Tal vez estabas esperando un diagnóstico médico, enfrentando un problema económico, o atravesando una crisis familiar, y aún así una voz silenciosa dentro de ti te decía, no tengas miedo, estoy contigo. Esa voz es la del Espíritu Santo, porque solo Él puede darte una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita dentro. Jesús lo dijo claramente en Juan 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. El mundo entiende la paz como la ausencia de problemas, pero la paz de Cristo, que el Espíritu Santo deposita en tu corazón, es todo lo contrario, es la certeza de que no importa la magnitud de la tormenta.
porque no estás solo en la barca. Imagina a un niño en una tormenta eléctrica. Los relámpagos iluminan la noche, los truenos retumban con fuerza, y sin embargo, en medio de todo eso, el niño se duerme profundamente en los brazos de su padre. ¿Por qué? Porque confía. No es que la tormenta desapareció, sino que la seguridad de estar en brazos de quien lo ama lo tranquiliza. Así actúa el Espíritu Santo, no siempre quita las tormentas, pero te asegura que estás sostenido por las manos del Padre. Esta paz es tan evidente que, incluso otras personas a tu alrededor lo notan. Quizá alguien te mire y te diga, no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo con todo lo que estás pasando. Esa reacción no es producto de tu fortaleza personal, sino una señal de que el Espíritu Santo está llenando tu interior de serenidad. Lo que para el mundo es un misterio, para ti es la confirmación de que su presencia es real. Recordemos a Pablo y Silas en la cárcel. Habían sido azotados, encadenados y puestos en el lugar más oscuro. Cualquiera esperaría encontrar quejas o desesperación en ellos, pero lo que brotó de su corazón fue alabanza. Cantaban himnos a Dios en medio de la noche, y esa paz que tenían se convirtió en testimonio para todos los presos que los escuchaban. Eso mismo sucede contigo cuando el Espíritu Santo te da paz. Tu vida empieza a predicar, aún sin palabras, porque la calma que muestras en medio del caos habla de un Dios que habita en ti. No confundas esta paz con indiferencia. No es que dejes de sentir dolor o preocupación. Es más bien una paz que coexiste con el dolor, pero lo trasciende. Lloras, claro que sí, pero tus lágrimas están sostenidas por una esperanza que no se apaga. La ansiedad golpea a tu puerta, pero no logra quedarse porque la fe la desalienta. Y aunque tus pensamientos quieran desviarse, el Espíritu Santo te recuerda que Dios sigue teniendo el control. Tal vez recuerdes algún momento en el que, humanamente, habrías perdido el control. Puede ser una discusión fuerte, una pérdida inesperada o una traición. Y sin embargo, algo dentro de ti evitó que reaccionaras con violencia o desesperación. Esa contención no viene de ti, sino del Espíritu que sopla calma en medio de la tormenta. Un ejemplo cotidiano es el de las finanzas. Imagínate que las cuentas no alcanzan, que los números no cierran, y que todo parece indicar que no habrá salida. En ese punto, lo normal sería caer en angustia. Pero quienes tienen al Espíritu Santo descubren que, aún en medio de la escasez, hay una paz interior que les recuerda que Dios es su proveedor. Y muchas veces, después de esa calma, llega también la provisión inesperada que confirma la fidelidad divina. Otro ejemplo es el de la salud. Hay personas que, aún enfrentando enfermedades graves, irradian serenidad. No porque no teman, sino porque saben que su vida está en manos de Dios. Esa paz, que no se puede explicar con lógica, es una de las señales más hermosas de la presencia del Espíritu Santo. La paz del Espíritu también se manifiesta en tu mente. Antes, cada problema se convertía en una cadena de pensamientos interminables que te robaban el sueño. Pero ahora, aunque los problemas siguen, descubres que puedes descansar, que puedes soltar el control en oración y dormir con la certeza de que Dios cuida lo que tú no puedes resolver. Esa capacidad de dejar tus cargas en el altar es señal clara de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Piensa en las olas del mar. Una tormenta puede agitar la superficie con violencia, pero en lo profundo del océano las aguas permanecen tranquilas. Así es la paz del Espíritu. Puede que tu alrededor sea un caos, pero en lo profundo de tu ser hay quietud, porque estás anclado en Cristo. Esa es la diferencia entre la paz que da el mundo y la que da Dios. La primera depende de circunstancias externas, la segunda fluye desde dentro, porque el Espíritu la planta en lo más hondo de tu corazón.
Y es que la paz sobrenatural no es algo que se fabrica. No puedes forzarla ni fingirla. Es fruto del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando esta paz aparece en tu vida, aunque no hayas hecho nada para merecerla, es porque el Espíritu la ha plantado en tu corazón como testimonio de que habita en ti. Por eso, si alguna vez has sentido calma en medio del caos, si en tu peor noche experimentaste una chispa de esperanza, si en la tormenta pudiste descansar, no lo dudes. Esa es una señal de que el Espíritu Santo ya está contigo. Él te recuerda que no importa la magnitud de las olas, porque Jesús sigue siendo el Señor de la tempestad. Y aún más, esa paz no solo es para ti, sino que se convierte en testimonio para otros. Personas a tu alrededor pueden encontrar consuelo al ver tu serenidad, pueden inspirarse en tu fe, e incluso pueden acercarse a Dios gracias a la paz que transmites. Porque cuando el Espíritu Santo te da paz, tu vida se convierte en un faro que ilumina a otros en medio de la oscuridad. Señal número 3. Hambre y sed de la palabra de Dios. Hay un momento en la vida espiritual en el que descubres que ya no te basta con escuchar de Dios de vez en cuando, ni con repetir oraciones aprendidas de memoria. Algo dentro de ti empieza a clamar por más. Te levantas y sientes la necesidad de abrir la Biblia. Escuchas una predicación y, en lugar de ser un mero discurso, se convierte en alimento. Te sorprendes pensando en un versículo durante el día, como si esas palabras hubieran sido sembradas dentro de ti. Ese deseo creciente de conocer más a Dios y de sumergirte en su palabra es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo ya habita en tu vida. El hambre espiritual no nace de ti mismo. No es un capricho, ni una curiosidad pasajera. El Espíritu Santo es quien despierta en ti esa sed, porque sabe que solo alimentándote de la palabra podrás crecer y mantenerte firme. Jesús lo dijo en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan sostiene tu cuerpo, pero la palabra de Dios sostiene tu alma. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, te recuerda que tu espíritu también tiene hambre y que nada del mundo podrá saciarlo. Quizá antes abrías la Biblia y te parecía complicada, lejana, incluso aburrida. Pero ahora, aunque algunos pasajes sigan siendo difíciles, descubres que cada vez que lees algo toca una fibra de tu ser. Es como si las letras se encendieran y de pronto un versículo que habías leído 1000 veces se volviera nuevo, actual, hecho a tu medida. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo iluminando tu entendimiento para que la palabra sea viva y eficaz en ti. Imagina lo que sucede cuando un bebé llora porque tiene hambre. No se calma hasta que recibe alimento. Así también actúa tu espíritu cuando el Espíritu Santo lo despierta, comienza a clamar, a inquietarte, a buscar lo que lo nutre de verdad. Y cuando finalmente te acercas a la palabra, experimentas esa satisfacción profunda que nada más puede dar. Este hambre no significa que pases horas y horas leyendo sin parar, aunque a veces pueda suceder. Más bien significa que tu corazón reconoce la palabra como un tesoro, que ya no puedes vivir sin ella. Puede ser un versículo en la mañana, una meditación en la noche, una enseñanza en la iglesia, o incluso una palabra que recuerdas en medio de un problema. El Espíritu te enseña a alimentarte de eso, a recibirlo como pan fresco que fortalece tu interior. Un ejemplo claro es cuando enfrentas decisiones importantes. Antes podías dejarte llevar solo por lo que sentías o lo que otros decían. Pero ahora, lo primero que piensas es, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Esa inclinación a buscar dirección en la Escritura es obra del Espíritu. Él te recuerda que la palabra es lámpara a tus pies y luz en tu camino, Salmo 119,
versículo 105. Otro ejemplo es la manera en que la palabra empieza a venir a tu mente en momentos inesperados. Tal vez alguien te habla de un problema y, sin buscarlo, recuerdas un versículo que encaja perfectamente. O tal vez en medio de la angustia, una promesa de la Biblia resuena en tu interior y te da paz. Ese recordatorio no viene solo de tu memoria, sino del Espíritu Santo que trae a tu corazón lo que necesitas justo en el momento oportuno. El hambre de la palabra también transforma tu manera de orar. Antes, tus oraciones podían ser una lista de peticiones. Ahora, muchas veces oras con versículos, declarando las promesas de Dios, conversando con Él a partir de lo que ya te ha dicho en la Escritura. El Espíritu Santo convierte la palabra en diálogo vivo, en conversación íntima con el Padre. No siempre será fácil mantener este hábito. Habrá días de cansancio, distracciones y luchas. Pero el hambre espiritual siempre vuelve, porque el Espíritu no deja de recordarte que en la palabra está tu fuerza. Es como el que come una vez y luego necesita volver a alimentarse, así tu alma buscará constantemente ese pan celestial. La Biblia describe esta experiencia en 1 de Pedro 2, versículo 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Así como un niño no sobrevive sin leche, tú no puedes sostenerte sin la palabra. El Espíritu Santo te lo hace sentir de manera tan clara que llega un punto en el que, si pasas tiempo sin alimentarte de ella, notas un vacío, un desgaste interior, una falta de dirección. Y lo más hermoso es que ese hambre no solo te transforma a ti, sino que impacta a quienes te rodean. Cuando compartes lo que aprendes, cuando una palabra de la Biblia se convierte en consejo para alguien, estás transmitiendo vida. No es teoría, es un alimento compartido que puede sostener también a otros. Por eso, si has experimentado esa sed de buscar más de Dios, de escudriñar las Escrituras, de comprender lo que antes no entendías, no lo dudes, es señal de que el Espíritu Santo ya está en ti. Porque nadie puede tener ese deseo por sí mismo, sino que es el Espíritu quien lo despierta. Así que cada vez que abras tu Biblia y sientas que algo nuevo brota de esas páginas, recuerda, no estás solo leyendo, estás siendo guiado. Cada palabra que se enciende es el Espíritu hablando a tu corazón. Y cada vez que experimentes esa necesidad de volver a la palabra, dale gracias a Dios, porque es evidencia de que su Espíritu Santo está vivo en ti, alimentando y sosteniendo tu caminar. Señal número 4. Discernimiento espiritual que antes no tenías. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, una de las transformaciones más notorias es el despertar de un discernimiento espiritual que antes no estaba allí. No se trata simplemente de tener intuición o de ser una persona más observadora, es mucho más profundo. Es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, lo que viene de Dios de lo que proviene de las tinieblas, lo que edifica tu espíritu de lo que lo contamina. Antes podías dejarte llevar por lo que parecía atractivo a primera vista, por las apariencias, por lo que todos los demás decían o hacían. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a habitar en ti, algo cambia, tu corazón ya no se conforma con las apariencias. Comienzas a percibir lo que está detrás de las palabras, de los gestos y de las decisiones. Empiezas a reconocer cuando algo tiene la huella de Dios y cuando, aunque parezca brillante, en realidad está vacío. Es como si antes caminaras en una habitación semioscura, donde apenas distinguías formas y sombras, y de pronto alguien enciende la luz. Lo que estaba oculto se hace evidente, lo que parecía seguro muestra sus grietas, y lo que parecía insignificante revela un valor eterno. Esa luz es el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo te da. Un ejemplo claro es cuando escuchas un mensaje. Antes podías aceptar cualquier palabra que sonara convincente.
Pero ahora, aunque la persona hable con elocuencia, tu espíritu te incomoda si algo no está alineado con la palabra de Dios. Esa incomodidad no es juicio humano, es el Espíritu Santo advirtiéndote que no todo lo que brilla proviene de la luz verdadera. Este discernimiento también se manifiesta en tus relaciones. Quizá antes abrías tu corazón con facilidad, confiabas en cualquiera y terminabas herido. Pero ahora percibes cuando alguien se acerca con intenciones sinceras o cuando lo hace con interés oculto. No es que te vuelvas desconfiado, sino que el Espíritu te da un filtro para cuidar tu corazón y caminar con sabiduría. La Biblia lo enseña claramente en 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, no se trata de inteligencia humana, sino de un entendimiento espiritual que solo el Espíritu Santo otorga. Un ejemplo cotidiano es cuando tienes que tomar decisiones. Antes podías basarte solo en la lógica o en la opinión de otros. Pero ahora sientes esa voz interior que te guía, este no es el camino o aquí está la paz de Dios. El discernimiento espiritual no siempre se expresa en palabras audibles, sino en una certeza, en una paz interior que confirma cuando algo proviene del Señor. También sucede en las tentaciones. Antes quizás caías fácilmente en los mismos errores, justificando tus actos. Ahora, aunque la tentación siga presente, el Espíritu Santo en ti enciende una alarma. Es ese momento en el que algo en tu interior te dice, esto no viene de Dios, aléjate. Y aunque la lucha continúa, el hecho de reconocer el peligro ya es señal de que el Espíritu está activo en tu vida. Este discernimiento no solo te protege a ti, sino que también bendice a quienes te rodean. Puede ser que alguien cercano esté confundido y, al contarte su situación, el Espíritu te muestre una perspectiva que esa persona no había considerado. Palabras simples que pronuncias se convierten en consejo de vida, porque no nacen de ti, sino del Espíritu que habla a través de ti. Hay algo importante, el discernimiento espiritual no te vuelve arrogante, sino humilde. Porque reconoces que no es tu capacidad, sino un regalo del Espíritu. Y entiendes que discernir no es juzgar para condenar, sino distinguir para proteger, corregir y caminar en la verdad. Un ejemplo bíblico poderoso es el de Pedro cuando confrontó a Ananías y Zafira, Hechos 5. Nadie más sabía que ellos habían mentido sobre la ofrenda, pero el Espíritu Santo reveló a Pedro lo que estaba oculto. Ese discernimiento no era humano, era espiritual. Y aunque quizá en tu vida no enfrentes situaciones tan extremas, el mismo Espíritu que obró en Pedro obra hoy en ti para mostrarte lo que está escondido. El discernimiento también se nota cuando aprendes a reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Antes podías sentirte perdido entre tantas opiniones, noticias, consejos y pensamientos. Pero ahora, aunque el ruido no desaparezca, reconoces la voz suave del Espíritu que te guía. Esa capacidad de diferenciar su voz es una de las pruebas más hermosas de que ya está en ti. Incluso en los momentos de oración, el discernimiento se manifiesta. Hay ocasiones en las que no sabes qué pedir, y de pronto tus palabras cambian de dirección, tus pensamientos se alinean con lo eterno, y lo que parecía una oración desordenada se convierte en clamor guiado. El Espíritu Santo te enseña a orar según la voluntad de Dios, y ese discernimiento transforma tu vida de oración en una experiencia viva y poderosa. Por eso, si últimamente has sentido una claridad que antes no tenías, si reconoces el peligro de ciertos caminos antes de entrar en ellos, si tu corazón detecta cuando algo no viene de Dios, no lo dudes. Es el Espíritu Santo mostrándote que ya habita en ti.
El discernimiento espiritual es, en esencia, la confirmación de que no caminas a ciegas. Es la luz encendida en tu interior, guiándote paso a paso, evitando tropiezos y llevándote hacia la plenitud de la verdad. Y cuando lo experimentas, entiendes que no eres tú quien intuye mejor las cosas, sino que es Dios mismo cuidando tus pasos a través de su Espíritu. Señal número 5. Amor genuino por los demás, incluso los difíciles de amar. Hay algo que revela con una claridad extraordinaria la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, la capacidad de amar más allá de lo lógico, más allá de lo que parece posible. Y es que el amor humano tiene límites. Amamos a quienes nos agradan, a quienes nos hacen sentir bien, a quienes nos devuelven cariño. Pero cuando alguien nos hiere, nos rechaza o nos traiciona, el amor natural se rompe, se cansa, se apaga. El amor que viene del Espíritu Santo es distinto. No depende de lo que recibes, sino de lo que Dios pone dentro de ti. Es un amor genuino, profundo, que brota incluso hacia aquellos que no lo merecen según la lógica humana. Es el cumplimiento de lo que Jesús enseñó en Mateo 5, versículo 44, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los maltratan y persiguen. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, empiezas a experimentar esta clase de amor que, en otro tiempo, te habría parecido imposible. Quizá recuerdas a esa persona que te ofendió tanto que juraste no volver a hablarle. Y sin embargo, de pronto algo en tu interior empieza a suavizarse. No es que olvides de golpe lo ocurrido, pero el rencor pierde fuerza. La rabia se transforma en compasión y la herida en oportunidad de mostrar misericordia. Ese milagro en el corazón solo lo puede producir el Espíritu de Dios. Un ejemplo sencillo es el perdón. Antes, perdonar era casi impensable, porque sentías que hacerlo era dejar impune la ofensa. Pero ahora, aunque sigue doliendo, descubres que puedes soltar el peso del resentimiento. Perdonar no significa justificar lo malo, sino decidir no cargar más con la amargura. Y esa decisión, que parece tan contraria a la naturaleza humana, se convierte en alivio para tu alma cuando el Espíritu Santo la inspira. El amor genuino también se manifiesta en la paciencia. Personas difíciles siempre existirán, aquel compañero de trabajo que critica todo, ese familiar que parece no valorar nada, o incluso esa persona que constantemente busca herirte. Antes, lo natural era responder con ira o alejarse. Pero ahora, sorprendentemente, encuentras en ti una calma nueva, una capacidad de soportar sin explotar, de responder con palabras suaves en lugar de ataques. Ese autocontrol no es simplemente buena educación, es el fruto del Espíritu que está produciendo en ti amor verdadero. Y hay más, este amor no se limita a soportar, sino que va un paso más allá. Te impulsa a hacer el bien incluso a quienes no lo esperan. Puede ser una oración por la persona que te hirió, un gesto amable hacia alguien que nunca te lo agradecerá, o un consejo lleno de ternura hacia quien solo te ha respondido con dureza. El amor que viene del Espíritu no se conforma con evitar el mal, sino que busca activamente sembrar bien, incluso en tierra árida. La Biblia lo llama amor ágape, el amor que da sin esperar nada a cambio, el mismo amor que Dios mostró enviando a su Hijo por un mundo que aún lo rechazaba. Ese amor no lo podemos generar solos, porque nuestra naturaleza humana siempre busca recompensas. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, Él derrama ese amor en tu corazón, como lo dice Romanos 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor genuino también se nota en la manera en que empiezas a ver a las personas. Antes, las catalogabas por lo que hacían, por cómo se comportaban,
por lo que te daban o te quitaban. Ahora, el Espíritu Santo te enseña a ver más allá, a mirar con los ojos de Dios. Ya no ves solamente al vecino que molesta, sino a una persona herida que necesita gracia. Ya no ves al compañero que compite contigo, sino a alguien que lucha por encontrar valor. Empiezas a mirar como Dios mira, con compasión y misericordia. Un ejemplo cotidiano es la familia. Todos sabemos que en la familia también hay conflictos, malentendidos y heridas. Cuando el Espíritu Santo está en ti, comienzas a amar incluso en medio de esas tensiones. Descubres que puedes honrar a tus padres aunque no sean perfectos, perdonar a tus hermanos aunque hayan fallado, y ser paciente con tus hijos aún en sus rebeldías. Ese amor no se produce con esfuerzo humano, sino con la gracia sobrenatural que el Espíritu derrama en tu corazón. Y lo más impactante es que este amor se convierte en testimonio. Quienes te rodean se sorprenden al ver tu manera de tratar a otros. Algunos incluso pueden decir, no entiendo cómo puedes seguir siendo amable con esa persona. Y allí es donde tu vida empieza a predicar sin necesidad de palabras, porque el amor que muestras no es normal, es divino. Este amor genuino también transforma tu interior. Porque mientras amas a otros, incluso a los difíciles de amar, te liberas tú mismo. El resentimiento deja de envenenar tu alma, la amargura ya no gobierna tu corazón y en lugar de cadenas, encuentras libertad. El Espíritu Santo te enseña que amar no es un peso, sino un regalo que sana primero a quien lo da. Por eso, si has sentido últimamente un cambio en tu manera de amar, si te descubres orando por personas que antes rechazabas, si sientes compasión donde antes había enojo, puedes estar seguro de algo. El Espíritu Santo ya está en ti. Porque nadie puede amar así por sí mismo, solo el amor de Dios en nosotros nos da la capacidad de hacerlo. Señal número 6. Fortaleza en las pruebas y resiliencia sobrenatural. Hay momentos en la vida en los que sientes que tus fuerzas se agotan. La carga es tan pesada, los problemas se acumulan de tal manera, que lo normal sería derrumbarse. Y sin embargo, descubres que dentro de ti hay una fuerza que no proviene de ti mismo. Una fuerza que te sostiene, que te levanta una y otra vez, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Esa fortaleza que se activa en medio del dolor es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo ya está en tu vida. El Espíritu Santo no promete evitarte las pruebas, pero sí promete acompañarte en ellas. Jesús mismo lo dijo en Juan 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa victoria de Cristo se hace realidad en ti a través del Espíritu, que te da resiliencia sobrenatural para soportar lo que parecía insoportable y levantarte donde otros se habrían rendido. Imagina por un momento una palmera en medio de un huracán. El viento sopla con violencia, la lluvia la azota, parece que se doblará hasta quebrarse. Pero cuando la tormenta pasa, la palmera se yergue de nuevo, más firme que antes. Así actúa el Espíritu Santo en ti, no te libra siempre de los vientos, pero te da raíces profundas para que resistas y te levantes renovado. Quizá recuerdes una etapa en tu vida donde todo parecía estar en tu contra. Problemas familiares, escasez económica, conflictos internos. Y aún así, miras hacia atrás y reconoces que sigues de pie. No porque fuiste más fuerte que los demás, sino porque el Espíritu Santo puso dentro de ti una fuerza que no sabías que tenías. Esa capacidad de resistir es señal de su presencia. La resiliencia sobrenatural también se nota en la manera en que enfrentas las pérdidas. Perder a un ser querido, un trabajo, un sueño, puede ser devastador. El dolor no desaparece, pero el Espíritu Santo te da consuelo y esperanza para no quedarte atrapado en el luto.
Te recuerda que no todo termina aquí, que Dios tiene un propósito aún en lo que no entiendes y que cada herida puede convertirse en testimonio de su fidelidad. Un ejemplo claro es el de Job. Perdió casi todo en un solo día: familia, salud, bienes. Cualquiera habría maldecido a Dios y renunciado a la fe. Pero Job, sostenido por el Espíritu, declaró: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, versículo 21. Esa fortaleza que parece imposible para el ser humano común se vuelve posible cuando el Espíritu Santo está en ti. Este tipo de fortaleza también se refleja en tu mente. Antes, una dificultad pequeña bastaba para desanimarte. Ahora, aunque enfrentas problemas mayores, hay una voz interior que te recuerda: puedes seguir. No estás solo. Esto también pasará. Esa voz no es tu autoestima ni tu motivación personal, es el Espíritu recordándote que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. 2 de Corintios 12, versículo 9. La resiliencia sobrenatural se traduce en una capacidad nueva de levantarte después de cada caída. Antes, un fracaso te dejaba paralizado durante meses. Ahora, aunque caes, descubres que te recuperas más rápido. Sientes dolor, sí, pero el Espíritu te empuja a seguir adelante, a no rendirte, a confiar en que aún en medio del proceso Dios está obrando. Un ejemplo cotidiano: alguien que pierde su empleo. Humanamente, lo natural sería hundirse en la preocupación y la frustración. Pero cuando el Espíritu Santo está en esa persona, aunque siente tristeza, pronto se levanta con fe, confiando en que Dios abrirá una nueva puerta. Esa capacidad de transformar la prueba en oportunidad es obra del Espíritu en el corazón. La fortaleza que viene del Espíritu también se manifiesta en tu boca. Antes, en medio de la prueba, lo primero que salía eran quejas. Ahora, aunque la situación no sea fácil, tus palabras empiezan a llenarse de esperanza. Empiezas a declarar promesas en lugar de maldiciones, a proclamar fe en lugar de desesperanza. Y esa confesión no solo te fortalece a ti, sino que contagia a quienes te rodean. El Espíritu Santo te da además la capacidad de aprender en medio de la prueba. Descubres lecciones que de otro modo nunca habrías entendido. Entiendes que el dolor no es en vano, que cada proceso te está formando, y que incluso las lágrimas riegan semillas de un futuro más firme en Dios. Esa sabiduría que surge de las dificultades es evidencia de que el Espíritu está moldeando tu carácter. Incluso en lo más difícil, el Espíritu Santo te recuerda que tu historia no termina en la prueba. Te da la convicción de que cada proceso es temporal y que detrás del desierto siempre espera la tierra prometida. Esa esperanza, que se enciende aún cuando no ves la salida, es lo que te permite seguir caminando. Por eso, si alguna vez te has sorprendido resistiendo más de lo que creías posible, si has sentido fuerza cuando ya no podías más, si te has levantado una y otra vez a pesar de las caídas, no lo dudes. Es el Espíritu Santo fortaleciéndote. Esa resiliencia sobrenatural que brota en ti no es fruto de tu capacidad, sino de la presencia viva de Dios en tu interior. Señal número 7. Una vida que empieza a dar fruto visible. Hay una señal inconfundible de que el Espíritu Santo está en tu vida: empiezas a dar fruto. No se trata de palabras bonitas ni de promesas vacías, sino de evidencias concretas, visibles, palpables, que muestran que Dios está obrando en ti. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7, versículo 16, por sus frutos los conocerán. Y el fruto del Espíritu, como enseña Gálatas 5, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo habita en tu corazón,
poco a poco estas virtudes comienzan a brotar. Al inicio tal vez de manera imperceptible, como una semilla recién sembrada. Pero con el tiempo, esas semillas se convierten en ramas, y esas ramas en frutos que otros pueden ver y hasta probar. Ya no eres la misma persona, porque lo que antes parecía imposible ahora se vuelve parte de tu vida cotidiana. Piénsalo de esta forma: un árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente lo produce porque está vivo y conectado a la tierra que lo nutre. Asimismo, cuando el Espíritu Santo está en ti, el fruto es una consecuencia natural. No se trata de forzarte a ser mejor, sino de permitir que el Espíritu produzca en ti lo que tú solo no podrías lograr. Un ejemplo claro es la paciencia. Quizá antes explotabas con facilidad ante la mínima provocación. Pero ahora, sin darte cuenta, respondes con calma. Otro ejemplo es el gozo. Antes tu felicidad dependía de las circunstancias, pero ahora puedes sonreír incluso en medio de la dificultad. Y también está el dominio propio. Antes cedías rápidamente a los impulsos, ahora descubres que puedes detenerte, respirar y elegir lo correcto. Esos frutos son la evidencia de que el Espíritu Santo ya está trabajando en tu interior. Este fruto visible no solo te transforma a ti, sino que impacta a quienes te rodean. Tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo empiezan a notar algo diferente en ti. Puede que no entiendan al principio, pero perciben que tu manera de hablar, de reaccionar, de vivir, ya no es la misma. Sin necesidad de grandes discursos, tu vida empieza a predicar a través de tus acciones. Un ejemplo cotidiano: imagina que alguien te ofende en público. Antes habrías respondido con dureza. Pero ahora, con el Espíritu Santo en ti, decides guardar silencio o responder con amabilidad. Esa simple reacción, que parece pequeña, puede convertirse en testimonio para quienes lo presencian. Tu fruto habla más fuerte que 1000 palabras. Otro ejemplo es la generosidad. Antes tal vez te costaba desprenderte de lo que tenías. Ahora descubres que das con alegría, que ayudas sin esperar nada a cambio. Esa transformación interior es fruto del Espíritu, y quienes lo reciben lo perciben como un reflejo del amor de Dios. El fruto también se manifiesta en tu capacidad de reconciliar, de unir en lugar de dividir. Donde antes había discusiones, ahora siembras paz. Donde había resentimiento, ahora extiendes perdón. Esa capacidad de ser puente en lugar de muro es una señal clara de que el Espíritu Santo está produciendo fruto en ti. Lo maravilloso es que este fruto no es solo para ti, sino para bendecir a otros. Así como el árbol no se come su propio fruto, sino que lo da para alimentar a quienes lo rodean, tu vida empieza a convertirse en alimento para los demás. Tus palabras, tus gestos, tu ejemplo, se convierten en semilla de esperanza en quienes están cerca de ti. La Biblia nos recuerda en Juan 15, versículo 8 que Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Y ese fruto no consiste en tener una vida perfecta, sino en mostrar a través de tus actos que el Espíritu Santo vive en ti. Cada vez que eliges amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor, confiar en lugar de desesperar, estás dando fruto que honra a Dios. El fruto visible también se nota en tu crecimiento espiritual. Antes podías estar estancado, repitiendo los mismos errores. Ahora, aunque todavía tropiezas, reconoces que hay avance. Miras atrás y ves que ya no reaccionas igual, que ya no piensas como antes, que tu fe ha madurado. Esa transformación progresiva es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo está trabajando en ti día tras día. Y aunque a veces no lo notes, otros sí lo ven. Puede que alguien se acerque y te diga: eres diferente, hay algo en ti que me inspira. Esa frase es el reconocimiento del fruto que está brotando en tu vida.
Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, su obra no puede ocultarse, tarde o temprano, se manifiesta en acciones, en palabras y en actitudes que reflejan el carácter de Cristo. Por eso, si últimamente has notado cambios en ti, una paciencia nueva, una paz inexplicable, un amor que antes no tenías, no lo dudes, es el Espíritu Santo produciendo fruto en tu vida. Y si aún sientes que el cambio es pequeño, no te desanimes. Recuerda que todo fruto comienza como semilla. Lo importante es que la semilla está plantada, y con el tiempo, dará más de lo que imaginas. Así que una vida que da fruto visible es señal inequívoca de que el Espíritu Santo ya está en ti. Porque los frutos son la huella de su presencia, la evidencia de que no caminas solo, y el recordatorio de que tu vida está siendo transformada desde adentro hacia afuera. Llegaste hasta aquí, y no es casualidad. Has escuchado una a una estas 7 señales que confirman que el Espíritu Santo ya está en tu vida, el cambio profundo en tu corazón, la paz sobrenatural en medio de la tormenta, el hambre por la palabra. El discernimiento que antes no tenías, el amor genuino incluso hacia quienes parecían imposibles de amar, la fortaleza en medio de las pruebas y, finalmente, el fruto visible que empieza a florecer en tu vida. Quizá mientras escuchabas cada una, algo dentro de ti se fue moviendo. Puede que te hayas sorprendido al reconocer alguna de esas señales en tu propia historia. Tal vez te viste reflejado en esas lágrimas que brotan cuando lees la Biblia, en esa calma que te sostiene cuando todos a tu alrededor se desesperan, en esa paciencia nueva que antes no existía. O en ese amor inesperado hacia personas que en otro tiempo solo despertaban enojo. Y si eso sucedió, quiero que lo sepas, el Espíritu Santo ya está contigo. A veces creemos que la presencia de Dios se manifiesta únicamente en experiencias espectaculares, en milagros visibles o en señales extraordinarias. Y sí, Dios puede obrar de esa manera. Pero lo más profundo, lo más real, suele suceder en lo íntimo, en lo silencioso, en lo cotidiano. Allí, en tu vida diaria, el Espíritu Santo va dejando huellas que, poco a poco, van transformando todo tu ser. Piensa en cómo un amanecer no aparece de golpe. La noche se va disipando poco a poco, y sin darte cuenta, la luz termina llenando todo el horizonte. Así también obra el Espíritu, a veces no lo percibes de inmediato, pero un día te das cuenta de que ya no estás en tinieblas, sino que la luz de Dios brilla dentro de ti. No ignores estas señales. No las subestimes. Porque son la evidencia de que Dios ya puso su sello en ti, de que te escogió y te está formando con paciencia y amor. Cada transformación interior, cada batalla ganada en silencio, cada paso firme en la fe, es el Espíritu Santo trabajando en ti para llevarte a una vida plena en Cristo. Y aquí quiero invitarte a algo importante, no te conformes con haber reconocido estas señales. No digas simplemente, qué bonito, me identifico. Da un paso más. Abre tu corazón aún más al Espíritu Santo. Permite que siga moldeándote, que siga llenando cada área de tu vida, incluso aquellas que aún guardas bajo llave. El Espíritu no vino para visitarte un momento, sino para habitar en ti para siempre. Quizá aún luchas con debilidades. Quizá todavía caes en tentaciones o sientes que no das suficiente fruto. No te desanimes. El Espíritu Santo no se aparta de ti por tus imperfecciones. Al contrario, se queda para ayudarte a crecer, para levantarte una y otra vez, para perfeccionarte en el amor de Dios. Él no busca perfección inmediata, busca corazones dispuestos. Y si el tuyo lo está, ten por seguro que su obra continuará hasta completarse. Hoy puedes mirar tu vida con otros ojos. Ya no tienes que preguntarte si caminas solo, ya no tienes que dudar si Dios se acuerda de ti.
Estas 7 señales son el recordatorio de que su espíritu vive en ti, y que cada paso, cada decisión, cada batalla, la enfrentas acompañado por su poder. Ahora imagina lo que vendrá si sigues cultivando esa relación con el Espíritu Santo. Tu vida se llenará de paz en cada tormenta, de sabiduría en cada decisión, de amor en cada relación, de fortaleza en cada prueba. Y el fruto que empieces a dar será un testimonio vivo que impactará a quienes te rodean. Tu vida entera se convertirá en un reflejo del amor de Dios. Este es el momento de decidir abrir más tu corazón. No dejes pasar esta oportunidad. El Espíritu Santo ya está tocando tu vida, ya ha dado pruebas de su presencia, y ahora te invita a caminar con Él más cerca que nunca. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, quédate en mi vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.